El cambio climático, un fenómeno global cuyas consecuencias afectan al ámbito medioambiental, social y económico, es ya una realidad en nuestro planeta. Entre los años 1998 y 2012, la temperatura media del planeta ha aumentado en 0,85 grados centígrados y la de Europa en casi 1 grado. Ya nadie duda que esta tendencia de calentamiento sea debida a la emisión de gases de efecto invernadero por actividades humanas, cuya concentración ha aumentado desde la era preindustrial en un 40%. Las consecuencias de este incremento son, entre otras, la mayor frecuencia de episodios meteorológicos extremos, como sequías y fuertes aguaceros, la desaparición de los glaciares o la ocurrencia de inviernos menos fríos y veranos más calurosos. Si hay alguna actividad productiva que dependa directamente del clima y de su variabilidad, esta es sin duda la agricultura. Un cambio de los patrones de comportamiento de las temperaturas y precipitaciones o el incremento de la concentración del CO2 atmosférico afectará de una manera significativa al desarrollo de los cultivos. Además, la agricultura, como una de las tantas actividades realizadas por el hombre, no es ajena a la dinámica emisora, siendo al mismo tiempo causante y víctima del cambio climático. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, el sector agrario fue responsable en el año 2011 del 10,1% de las emisiones de gases de efecto invernadero de origen antropogénico en Europa, constituyendo así la cuarta actividad emisora por detrás del sector eléctrico, el transporte y la industria. El sistema de manejo de suelo en los cultivos juega un papel determinante en las emisiones de CO2. Así pues, el laboreo estimula la producción de CO2 en la estructura porosa del suelo a través de los procesos de mineralización de la materia orgánica. La acción mecánica del laboreo supone una rotura de los agregados del suelo con la consiguiente liberación del CO2 atrapado en el interior de los mismos y su posterior emisión a la atmósfera. Por otro lado, el consumo energético asociado a las diferentes operaciones se lleva a cabo con el uso de combustibles fósiles, especialmente gasóleo, lo que implica inevitables emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero. Ante este escenario, prácticas como la agricultura de conservación, basada en la reducción total o parcial de las labores y en el mantenimiento de una cubierta vegetal protectora del suelo, y como la agricultura de precisión, en la que se realiza un uso más eficiente de insumos gracias al uso de las nuevas tecnologías, basadas en los sistemas de posicionamiento global y la aplicación sitio-específica, constituyen un conjunto de técnicas agrarias sostenibles con un gran potencial en la reducción de la concentración de CO2 en la atmósfera. Este es el enfoque del proyecto europeo Life Plus AgriCarbon, agricultura sostenible en la aritmética del carbono, financiado por el programa LIFE de la Unión Europea y que cuenta con la colaboración de la Fundación Biodiversidad. El proyecto lo coordina la Asociación Española Agricultura de Conservación Suelos Vivos y participan en él la Universidad de Córdoba, el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica de la Junta de Andalucía y la Federación Europea de Agricultura de Conservación. El proyecto Life AgriCarbon es un proyecto medioambiental y que combina también técnicas agrarias, y lo que buscamos es potenciar técnicas que están demostradas como medioambientalmente sostenibles, socialmente sostenibles y económicamente sostenibles. Buscamos, dentro del marco de este gran marco de sostenibilidad, centrarnos en lo que es el cambio climático y cómo a través de la agricultura de conservación y agricultura de precisión podemos mitigar los efectos negativos de emisiones de gases de efecto invernadero, a la par que demostrar la posibilidad de ser capaces de adaptarnos mejor a los nuevos condicionantes medioambientales que va a suponer el cambio climático en el ámbito agrario. Esta doble vertiente de adaptación y mitigación del cambio climático, gracias a la aplicación en campo de estas técnicas agrarias sostenibles, han posibilitado
que dentro del proyecto procedamos a tener documentación nueva, nuevos informes, nuevos datos que pueden ayudar a las autoridades europeas, igualmente también a las españolas, incluso a la andaluza, que es donde están las fincas del proyecto, a elaborar medidas y programas que favorezcan la mitigación del cambio climático a través de la agricultura. Uno de los aspectos muy positivos del proyecto es que hemos trabajado en campo y hemos sido capaces de demostrar a escala piloto y a escala mayor, a una escala de finca, que somos capaces de mitigar el cambio climático debido al incremento de carbono en el suelo a través de la mejora del efecto sumidero que estas técnicas suponen, y a la par hemos sido capaces de reducir las emisiones por uso de insumos dentro de la actividad agraria. Y este efecto conjunto pues, nos vuelve a demostrar la posibilidad de mitigar el efecto del cambio climático y adaptarnos en condiciones que van a ser más difíciles. Para llevar a cabo las acciones contempladas en el proyecto Life Plus AgriCarbon, se han seleccionado 3 fincas piloto situadas en el Valle del Guadalquivir de 30 hectáreas cada una. En cada una de ellas se han instalado 6 parcelas demostrativas, 3 bajo agricultura de conservación y agricultura de precisión y 3 bajo laboreo convencional. Los ensayos en ambos sistemas mantienen la rotación típica de la campiña andaluza, trigo, girasol, leguminosa, y se manejan según las pautas de los propietarios con el fin de obtener unos resultados reales en cada campaña. La técnica de agricultura de conservación que se están utilizando en las fincas piloto es la denominada siembra directa, en la cual el suelo permanece sin labores y al menos cubierto un 30% de su superficie. Es importante el manejo del rastrojo desde la cosechadora, la cual debe disponer de elementos de corte, picado y esparcido. Otra de las operaciones sensibles es la siembra, ya que con respecto al laboreo convencional tenemos una serie de rastrojos en el suelo los cuales debemos de manejar. La sembradora viene equipada con una serie de implementos en los que cabe destacar un disco separador y o cortador de residuos y un elemento de abertura del surco. A este desciende la semilla a través de un tubo y estos elementos pueden ser bien de tipo disco o bien de tipo reja. Tras este se dispone de unas ruedas tapadoras compactadoras que hacen un buen contacto semilla-suelo. Las operaciones de fertilización y tratamiento de herbicidas en post-siembra son similares a las del laboreo, siendo necesario algún tratamiento anterior a la siembra con herbicidas. La aplicación de técnicas de agricultura de precisión conlleva la realización de un ciclo que comienza con la adquisición de datos que permiten caracterizar las parcelas. Con esta información se fija una estrategia que acaba en los mapas de prescripción que posteriormente se plasmarán en tratamientos variables de los insumos que llevan las operaciones de cultivo. En nuestro caso hemos empleado como datos de partida para caracterizar las parcelas los mapas de rendimiento obtenidos a partir de monitores de rendimiento con que van equipados las cosechadoras que hemos utilizado, además de instrumentación que nos permite conocer la físico-química del suelo. De esta manera se han elaborado una serie de mapas con los cuales posteriormente se han hecho las labores en las parcelas piloto. En estas parcelas se han utilizado tractores que van equipados con un sistema de ayuda al guiado, con lo cual nos aseguramos que se evitan los solapes, se evitan los huecos típicos de las aplicaciones en las cuales no se lleva mucha precisión. Como sistema de ayuda al guiado que hemos utilizado, basado en barras de luces, pues las líneas son perfectamente paralelas unas a otras y manteniendo las direcciones y las distancias perfectamente coordinadas. En el caso de los tratamientos, pues se han realizado un abonado basado en un mapa de prescripción mediante abonadoras tratadas, equipadas con tecnología de distribución variable, y en el caso de los tratamientos fitosanitarios hemos utilizado un tratamiento basado en sensor. Estos son dispositivos que son capaces de analizar la luz reflejada desde la superficie que analizan, en nuestro caso el suelo, y cuando detectan una planta
generan un tipo de espectro perfectamente reconocido y permiten la aplicación del herbicida para eliminarlas. Pone en marcha un pulverizador con el producto químico que permite eliminarlas. De esta manera se evitan los tratamientos masivos a todas las parcelas y con ello pues, un ahorro económico y por supuesto un ahorro medioambiental. En cada una de las parcelas demostrativas, los técnicos del proyecto Life Plus AgriCarbon han realizado durante estos 4 años diversas mediciones encaminadas a verificar en las parcelas bajo agricultura de conservación y agricultura de precisión el aumento del secuestro de carbono en el suelo y la reducción de emisiones de CO2 provisto por dichas técnicas. Para comprobar que el suelo con cultivos bajo agricultura de conservación y agricultura de precisión está capturando el CO2 de la atmósfera, hemos utilizado el contenido de materia orgánica del suelo a distintas profundidades como indicador del carbono atmosférico secuestrado. Para ello hemos realizado diferentes muestras de suelo en varios momentos de la campaña agrícola. Otro indicador que hemos utilizado para demostrar la reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera de los cultivos de agricultura de conservación y agricultura de precisión ha sido la tasa de respiración del suelo tras la realización de cada operación. Para ello hemos utilizado un analizador absoluto diferencial de gases por infrarrojo portátil unido a una cámara de respiración, la cual disponíamos en el suelo tras la realización de cada paso de maquinaria. Para conocer las emisiones de CO2 asociadas al consumo energético de las distintas labores mecanizadas realizadas en las parcelas experimentales, en cada finca piloto se ha instrumentalizado los tractores con diferentes tecnologías. Por ejemplo, se han puesto unos sistemas de posicionamiento global, o sea, lo que se conoce actualmente como GPS, que nos georreferencian cada punto en el que está trabajando el tractor y nos dan información para que la barra de uso de agricultura de precisión pueda guiar al tractorista. Además, se han instalado medidores del consumo de combustible y sistemas de adquisición y gestión de datos. Con todo esto se consigue caracterizar cada operación mecanizada, conociendo su consumo de combustible, trayectoria, duración, velocidad media, solape y una serie más de parámetros. Todo esto es gestionado por un sistema de adquisición y gestión de datos conocido como Data Logger, que nos lo envía a un ordenador situado a una distancia que puede ser de kilómetros a través de tecnología GPRS. Con ello conseguimos conocer el consumo energético de cada operación, además al conocer los agroquímicos utilizados, fertilizantes, herbicidas, etc. Y con todo ello lo que conocemos es la reducción en las emisiones de CO2 que la agricultura de conservación y la agricultura de precisión nos aportan frente al laboreo convencional. Tras 4 campañas agrícolas utilizando agricultura de conservación y la agricultura de precisión en las fincas piloto, se puede afirmar que en las parcelas demostrativas en las que se ha implementado ambas técnicas se han dejado de emitir en torno a 50 toneladas de CO2 gracias a la reducción del consumo energético. Además, el suelo ha dejado de emitir en estos sistemas unas 6 toneladas de CO2 en los días que se ha realizado algún tipo de operación agrícola, y ha fijado hasta un 35% más de carbono respecto a las parcelas manejadas de manera convencional, todo ello sin pérdida de producción. El dejar el rastrojo de la cosecha sobre la superficie del suelo y el no labrar entre cultivos son dos aspectos claves de los sistemas de agricultura de conservación que tienen gran importancia en la lucha contra el cambio climático. Al dejar los restos vegetales sobre la superficie del suelo, además de protegerlo, estamos favoreciendo que el CO2 atmosférico fijado en la biomasa de la planta a través de la fotosíntesis sea devuelto al suelo como materia orgánica gracias a la acción de los microorganismos que descomponen estos restos vegetales, liberando el carbono contenido en su estructura e incrementando los niveles de este elemento en el suelo. Por otro lado, el no alterar el suelo con las labores permite conservar e incluso mejorar la estructura del suelo, favoreciendo la estabilidad de los agregados frente a los procesos de desagregación. Este mayor porcentaje de agregados estables protege la materia orgánica del ataque de la microfauna edáfica y permite conservar
el CO2 atrapado en el espacio poroso del suelo que resulta de la mineralización de la materia orgánica, reduciendo las emisiones de este gas a la atmósfera. En los 4 años que llevamos trabajando en el proyecto Life AgriCarbon, hemos podido constatar una reducción de las emisiones que oscila entre un 56 y un 218% en los momentos de máxima diferencia y un incremento del 35% del carbono secuestrado en los suelos en siembra directa respecto de los suelos en laboreo tradicional. La agricultura conservación, al eliminar el laboreo, reduce drásticamente el número de operaciones de mecanización y con ello se consiguen dos cosas. Primero, una reducción de más del 50% en el consumo de gasoil y una reducción aún superior en las horas de trabajo que hace falta para implantar un cultivo. La agricultura de precisión tiene varias tecnologías que se pueden aplicar y que son también muy favorables en este sentido. Solamente con las técnicas de ayuda al guiado se consigue reducir los solapes entre pasadas, prácticamente se reducen más de la mitad, lo cual quiere decir otro ahorro adicional más o menos de un 10% también en tiempo de trabajo, en consumo de gasoil y en consumo de insumos. Y luego la técnica de tecnología de distribución variable, es decir, pasar a un uso sitio específico de los insumos, específicamente herbicidas fundamentalmente y abonos, permite otra reducción muy importante. Si nosotros solamente aplicamos herbicidas donde existen y cerramos las boquillas cuando no detectamos la presencia de hierba, pues ahorramos mucho herbicida. Y además, si los abonos, en vez de distribuirlos uniformemente, los adaptamos a unos planos de prescripción en función de la productividad y las características del suelo, podemos o reducir el consumo de abono o bien con el mismo consumo aumentar la producción. Todo esto hace que el balance de la aplicación de estas técnicas sea muy favorable y consigamos efectivamente eso, optimizar los insumos y reducir las emisiones a la atmósfera. El proyecto Life Plus AgriCarbon no solo nos ha permitido verificar que las técnicas de agricultura de conservación y precisión utilizadas de manera conjunta mitigan el cambio climático, sino que además favorecen la adaptación de los cultivos a los fenómenos y efectos que se pueden dar como consecuencia del calentamiento global. Para ello lo que hemos hecho es medir y verificar el aumento de resiliencia en el suelo, es decir, su capacidad de respuesta frente a cambios externos como pueden ser de temperatura, de precipitaciones y patrones en los efectos climáticos externos pueden ser precipitaciones y sequías. ¿Cómo hemos medido la resiliencia del suelo? A partir de dos parámetros, humedad edáfica y compactación del suelo. La humedad edáfica, lo que hemos realizado en varios puntos de muestreo de las fincas piloto, medidas de humedad en el perfil del suelo con sondas de Weiner. Y la compactación del suelo hemos utilizado un penetrómetro que nos ha ido dando una curva característica de profundidad y compactación. Tras estos 4 años nos han permitido observar que el suelo está muchísimo mejor estructurado, con mayor capacidad de retención de agua en el suelo y por tanto los cultivos están muchísimo mejor preparados para eventuales episodios de sequía, al haber mayor cantidad de agua en el perfil del suelo. Pero además el proyecto Life Plus AgriCarbon nos ha permitido saber, como ya se sabe en algunos estudios experimentales, cómo el cambio de sistema de manejo de una agricultura basada en el laboreo a una agricultura de conservación y precisión no supone una pérdida del rendimiento en la explotación. Las producciones en todos los casos se mantienen, por tanto sigue siendo un sistema bastante viable desde el punto de vista económico. La Asociación Española de Agricultura y Conservación Suelos Vivos, además de realizar estas actividades demostrativas de medida de compactación de suelo y humedad edáfica, ha llevado a cabo numerosos cursos y jornadas en el ámbito agrario, de cara a transmitir todo el conocimiento generado a lo largo de estos 4 años a las principales agentes del sector agrario. Para ello se han realizado numerosos cursos y jornadas, llegándose a una audiencia directa de unas 1000 personas. En los cursos y en las jornadas, la audiencia ha tenido la posibilidad de ver in situ cómo hemos llevado a cabo estas prácticas en el campo, viendo de forma directa los cultivos implantados bajo agricultura de conservación y de precisión y observando cómo de diferentes equipos han ido haciendo las mediciones que nos han permitido llegar a las conclusiones en relación a la mitigación y adaptación del cambio climático. Durante los años de ejecución del proyecto AgriCarbon se ha generado numerosa información que sin duda tiene mucho valor para las políticas y legislaciones medioambientales de la Unión Europea en materia de cambio climático. De hecho, los efectos mitigadores que tienen las prácticas de agricultura de conservación junto con las de agricultura de precisión pues se están presentando en numerosos encuentros internacionales donde cada vez más estamos intentando asemejar estas prácticas agrarias de conservación a las buenas prácticas agrarias
que conllevan los objetivos de la nueva PAC 2014-2020, igual que los objetivos del documento comunitario Estrategia Europa 2020. Este proyecto ha sido eminentemente demostrativo. Hemos querido llegar a muchos agricultores y hemos querido demostrar y enseñar en campo cómo se hacen estas prácticas. Realmente estamos muy satisfechos y creemos que uno de los grandes éxitos del proyecto ha sido la gran atracción que ha habido hacia los agricultores y cómo luego se ha reflejado esto en la realidad. Dentro del Ministerio de Agricultura se hacen encuestas oficiales y desde que comenzó el proyecto hasta que ha terminado hemos visto cómo se ha duplicado casi la superficie de agricultura de conservación en su vertiente de cultivos herbáceos, que es en la que hemos trabajado en este proyecto, a nivel global dentro de todo el país. Con lo cual realmente se demuestra que es posible hacer una agricultura sostenible y medioambientalmente razonable. Coordinar un proyecto con varios socios nunca es fácil y el proyecto Life AgriCarbon ha supuesto un esfuerzo muy grande en cuanto a que todas las actividades se han llevado de una manera ordenada, han sido consecuentes y han sido eficaces a la hora de su aplicación en el campo. Me gustaría felicitar a todos los socios del proyecto y por supuesto al instrumento financiero LIFE, a la Fundación Biodiversidad y especialmente, como decía, a los socios. Me gustaría felicitar a la asociación, a los miembros de la Asociación Española de Agricultura y Conservación Suelos Vivos que han participado en el proyecto, a la Federación Europea de Agricultura y Conservación, pero igualmente a la Universidad de Córdoba y al IFAPA por su apuesta por el proyecto y por su gran compromiso a la hora de llevar a cabo todas las actividades que dentro de él se han desarrollado. Creemos que este proyecto ha sido un punto de partida, pero no un punto final, y a partir de aquí estaremos en una mejor disposición para llegar más allá dentro de la sostenibilidad agraria.